Bueno, pues buenos días a todos. Soy Silvia Roldán, CEO de Metro de Madrid y directora del curso. Gracias por venir todos los que estáis aquí. Gracias a todos los ponentes que amablemente han aceptado formar parte de estos 3 días en los que queremos traer aquí todos los retos que tenemos del transporte público y también cómo los vamos a abordar de cara al futuro. Hoy tengo el placer de presentaros Quiero decir que yo he trabajado con 2 ministros. Una ha sido mi ministra, Ana Pastor, que aceptó amablemente venir a trabajar, a hacernos una ponencia. No puedo estar más feliz de que nos acompañe. Muchísimas gracias. Como sabéis todos, no hace falta presentarla. Ahora mismo es vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso. Ha sido ministra de Fomento, ministra también de Sanidad. Una larguísima carrera política, con muchísima experiencia, y hoy viene a hablarnos precisamente de esto, de los retos que tenemos del transporte público. Sin más, muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos y gracias a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, viceconsejero. Todo un honor y un placer escucharte y aprender de todos los proyectos que tenéis en marcha. Muchas gracias, querida Silvia. Una profesional como la copa de un pino. No hay nada mejor que tener al frente de Metro a una profesional que conoce como nadie las infraestructuras de transporte del país, pero sobre todo que es una gran profesional y todo lo que hace, por lo menos todo lo que yo conozco, lo hace bien. Muchísimas gracias, y también sentimos que no esté el señor consejero. Tienen Consejo de Gobierno, como saben, y hoy llevan un proyecto muy importante para Madrid, o sea que desde aquí también las gracias. Bueno, primero de todo decirles que los cursos del Escorial son un clásico. Yo digo que abre por vacaciones, ¿no? Cuando todo el mundo está en vacaciones, aquí en el Escorial hacemos reflexiones de distintos ámbitos de las políticas públicas. Y este año, por la invitación que me han hecho, me va a tocar hablar de la intermodalidad y de transporte, ¿no? Y quiero decirles, casi me voy a utilizar el otro porque es... ¿Aquí? ¿Sí? Ahora, bueno, ahí voy. Sí se escucha. Bien, les decía que está todo cerrado por vacaciones, pero el Escorial abre por vacaciones, y que hacemos reflexiones de política pública. Y yo hoy, después de escuchar al viceconsejero que nos ha hablado de Madrid, Madrid es un referente en política pública en muchos ámbitos, en el mundo. Es conocido en el mundo por su magnífico modelo de transporte, con muchas cosas que mejorar. Ahora hablaremos de algunas, pero sin ninguna duda es un ejemplo de calidad en el transporte y sobre todo de intentar que todos los ciudadanos tengan esa capacidad para moverse. Cuando he tenido distintas responsabilidades, yo soy funcionaria del Estado, aprobé mi oposición a principios de los 80, y siempre defendíamos que la sociedad del bienestar estaba formada por 4 pilares. Siempre se decía la educación, la sanidad, las pensiones y la atención a los mayores. Pero hay un 5º pilar que es clave para lograr la equidad en el acceso a los servicios, que es el modelo de transporte y las infraestructuras. Y por tanto soy una defensora de que la política pública, lo que algunos dicen, bueno, habrá que destinar recursos a esto o a lo otro, y si no hay para hacer infraestructuras, pues no se hacen, están absolutamente equivocados, porque la inversión en infraestructuras es lo que más cohesiona y vertebra a un territorio, y es lo que hace que un señor que vive a 60 kilómetros del centro de Madrid pueda venir a Madrid todos los días a trabajar en condiciones de igualdad. Y las iniciativas que se han puesto en marcha para favorecer la movilidad de los jóvenes creo que es un tema importantísimo que está siendo imitado por otros países de Europa y del mundo. Porque los jóvenes, cuando uno es joven, todos lo hemos sido, ya se nos ha olvidado, hay una cosa fundamental que es moverte, es la movilidad, no solo para ir a estudiar, sino tu propia movilidad, porque estás construyendo tu vida y tu futuro. Por lo tanto, creo que esas medidas y esas políticas que vertebran y que dan equidad a las personas son claves y fundamentales en las políticas públicas.
Y hoy por eso estamos aquí, Silvia, para hablar un poco y repasar cuáles son las políticas en las que yo tengo experiencia que han dado mejores resultados. La gestión de los recursos públicos es una gestión que tiene que ser, desde luego, eficaz. Por lo tanto, los recursos públicos que nos ponen los ciudadanos en manos de los gestores los tienes que trabajar y hacer posible que con menos hagas más. Y por tanto tienes que saber muy bien y tener un plan muy definido para saber a qué dedicar los recursos y además saber con qué objetivos. Nosotros tenemos en España 3 cosas muy positivas en materia de infraestructuras. Primero, que somos ya un referente a nivel mundial en infraestructuras de transporte. Segundo, que tenemos las mejores empresas de ingeniería civil del mundo. Y tercero, que tenemos los mejores profesionales, sin duda, de Europa y del mundo. Y eso lo hemos demostrado en obras que yo he tenido la oportunidad de estar presente. Les puedo hablar de la obra del Bósforo, de la conexión de los 2 continentes en Turquía. Les puedo hablar de otra obra que es el Canal de Panamá, que saben que nos dio algunos disgustos, pero fue y es, sin ninguna duda, una de las obras de ingeniería, la ampliación del canal más importante del mundo. He estado también en Egipto, pero desde luego la ampliación del Canal de Panamá es una obra de ingeniería española y un ejemplo para el mundo. Y también el AVE en el desierto, el AVE Meca Medina. Por lo tanto, esas son obras emblemáticas, pero es que hemos hecho obras de ingeniería fantásticas e impresionantes. Por ejemplo, el puente de la Constitución en Cádiz, que algunos pensaban que era imposible, que no se iba a hacer. Y el puente de la Constitución se hizo, pero no porque sea una obra de ingeniería que es espectacular, sino porque Cádiz tenía un problema gravísimo. Era un cuello de botella permanente en una península, en una pequeña península, que hacía insoportable que un polo industrial de Andalucía tuviera un tránsito razonable con unos embotellamientos que eran impresentables. Y por lo tanto lo que hemos hecho es ser referente por tener grandes tecnólogos y grandes empresas. Y eso hemos sido capaces de hacerlo porque España ha construido y ha hecho por el transporte y las infraestructuras mucho en nuestro país. Es decir, si somos referencia en el mundo, lo somos porque lo hemos hecho antes y lo hemos hecho bien y lo hemos hecho en España. Posiblemente los ingenieros, aquí hay muchos ingenieros, sean ustedes de los profesionales que tienen más prestigio junto con los médicos en el mundo, porque allá donde hay una gran obra, en cualquier lugar del mundo, en Alemania, en Francia, en Canadá, en Australia, hay ingenieros españoles, y eso es por algo. España se sitúa como la segunda potencia constructora mundial, solo superada por China, con una facturación de 62.000 millones de dólares, unos 58.000 millones de euros en el 2021. Y por número de empresas aporta 10 de las 44 empresas de construcción internacional. Este esfuerzo inversor ha llevado a España a que seamos el que tiene más kilómetros de líneas de alta velocidad y el segundo de alta capacidad y el segundo con más kilómetros de alta velocidad, solo superado por China. La red ferroviaria española tiene más de 16.000 kilómetros, de los cuales 15.000 pertenecen a Adif, al gestor de la infraestructura ferroviaria. En carreteras tenemos 165.000 kilómetros de carreteras, de las cuales 24.000 las gestiona el Estado, pero fíjense, de esas recogen más del 64% del tráfico pesado y más del 54% del tráfico total. La longitud de carreteras de gran capacidad llega ya a 13.000 kilómetros de longitud. Somos, además, un sector productivo. Cuando se habla de infraestructuras es muy frecuente que se diga o que se hable de que las infraestructuras son un gasto. No, las infraestructuras son una inversión, porque las infraestructuras son un motor económico y de potencia social, pero económico del país, porque generan, fíjense, por cada euro invertido se generan 1,92 euros de actividad. Por lo tanto, siempre que hablen ustedes de infraestructuras, hagan referencia a que invertir en infraestructuras es invertir en productividad del país. Y además se genera un montón de empleo. Como media, por cada 1.000.000 de euros que se dedican a infraestructuras,
tenemos 14 puestos de trabajo que se crean. Es decir, que de esos 500 millones multiplica esos 500 por 14 y tendrás que en Madrid esa infraestructura que va a unir Conde de Casal con la Plaza Elíptica va a generar cientos y cientos puestos de trabajo. La calidad del transporte viene determinada por las infraestructuras. Por lo tanto, hablar de infraestructuras sin hablar de transporte no es ajustarse a la realidad. No hay buen transporte si no hay buenas infraestructuras. Algunos de los que están aquí, que nacieron como otros en los años 60, recordarán las carreteras que teníamos en nuestro país y recordarán perfectamente cuánto tardábamos de llegar, por ejemplo, de Madrid a Galicia, o cuánto tardábamos de recorrer el Cantábrico, o cuánto tardábamos en hacer el corredor mediterráneo. Eran días enteros de viaje y, por lo tanto, teníamos coches que eran lo que eran, pero teníamos sobre todo vías que no te permitían tener, no digo más que un 600, pero sí que no te permitían tener más velocidad. Hoy, afortunadamente, todo ha mejorado. Tenemos know-how en infraestructuras inteligentes, en transporte, en medios de transporte inteligentes, pero sobre todo tenemos un sistema de transporte público que es ágil y que es eficaz, y que es utilizado especialmente en Madrid por una inmensa mayoría de los ciudadanos que se desplazan permanentemente en el transporte público. Por lo tanto, hablar de política de transporte en la Comunidad de Madrid o en el resto de España es hablar de una política pública por excelencia. Fíjense, el Ministerio de Transportes, siendo ministra, tenía un presupuesto de 18.500 millones de euros, que es con 64.000 trabajadores, que es sin ninguna duda el ministerio más potente del Gobierno de España. Y de ellos 9.000, prácticamente casi 10.000, se dedicaban a la construcción de infraestructuras. Cuando hablábamos de vertebrar España, muchos me echaban en cara que por qué poníamos infraestructuras allá donde había poca población. Esto era un discurso permanente en el Parlamento de España, y yo les decía siempre a los que me interpelaban que si no queremos que esa España que se llama que tan feamente la España vaciada, que sea más vaciada, o tenemos buenos modos de transporte o tendremos un problema. Le voy a poner un ejemplo. León tiene alta velocidad. León, desde que tiene alta velocidad, ha transformado el sector de la restauración y de la hostelería. Hay cientos de ciudadanos que se van los sábados por la mañana o a media semana a visitar León y a dormir, en muchos casos, en León. Se lo puedo decir también de lo que ha pasado con el tráfico con Alicante, o se lo puedo decir con lo que ha pasado en Ourense, o lo que está pasando en Galicia, que lo que nos faltan es trenes, porque tenemos una gran infraestructura, pero lo que ahora no tenemos es trenes, curiosamente. Por lo tanto, estamos asistiendo, o hemos asistido en España, a una vertebración de nuestras infraestructuras. Y para mí la clave ha sido el generar infraestructuras que hagan más iguales a los españoles. De tal manera que en un momento como el mío, donde la inversión era de 8.000 millones, lo que hice fue intentar vertebrar, ahora le hablaré de la intermodalidad, las infraestructuras más importantes del país. Y por eso, por ejemplo, había un tramo en la autovía del Mediterráneo que tú podías ir de Algeciras a París por una línea de alta capacidad, excepto entre Granada y Almería, que era justamente la infraestructura donde el terreno era más dificultoso y que faltaba una inversión de 800 millones. Otra infraestructura que estaba sin terminar era la del Cantábrico, entre Mondoñedo prácticamente y la mitad de la Comunidad de Asturias. Había una infraestructura que también tenía otros 850 millones sin ejecutar en los tramos más complejos. Y para terminar de vertebrar, lo que se hizo fundamentalmente es terminar las grandes infraestructuras que necesitaba el país, como se hizo también en alta velocidad. Pero uno de los temas que más me preocupaba, cuando conocí a fondo el Ministerio de Fomento, yo había estado ya en 5 ministerios, había sido subsecretaria de 3 ministerios, había estado en el Ministerio de Administraciones Públicas, en Educación, en Interior, en Presidencia del Gobierno, siendo secretaria adjunta de la Comisión de Subsecretarios, en Sanidad, por supuesto que es mi ministerio de origen, pero no había estado en infraestructuras. Y cuando llegué rodeada por unos técnicos excepcionales, lo que hice fue ver
cómo era la intermodalidad en España y ver por qué esa política, que es transversal, se había, no digo ignorado, pero era una asignatura pendiente. Pero la intermodalidad estaba en muchos ámbitos. La intermodalidad no solo estaba en carretera con ferrocarril, estaba en todos los ámbitos del transporte. Y no solo de transporte de viajeros, sino también del transporte de mercancías. Y por eso iniciamos, como sabe muy bien la presidenta de Metro, iniciamos un camino que creo que fue importante, porque en la administración primero hay que generar algo muy importante, que son proyectos sobre la mesa y luego implementarlos. Y lo que hicimos fue actuaciones que generaron esa cultura de intermodalidad. Por ejemplo, en el sector viario mejoramos los accesos a puertos y aeropuertos, como por ejemplo no tenía sentido que el puerto de Barcelona no tuviera una conexión que hiciera que el puerto fuera mucho más competitivo, tanto viaria como ferroviaria, o el aeropuerto de Málaga, que no tenía una buena conexión. También lo hicimos en infraestructuras que tenían una alta capacidad, pero que tenían muy baja eficiencia. Siempre le recordaba antes a la presidenta que el tema más importante que se hizo fue en alta velocidad ferroviaria. Nos encontramos con que los trenes iban vacíos, tenían ocupaciones del 28%, del 29%, del 26%, con unos billetes carísimos. Y lo que pusimos en marcha fue un sistema, el Revenue Management, que lo hacen las compañías aéreas, de tal manera que lo que empezamos a ofertar era billetes mucho más baratos para llenar nuestros trenes. ¿Qué obtuvimos? Pues que en menos de medio año tuvimos líneas que eran ineficientes y esas líneas se pusieron o se hicieron rentables. Porque lo que tienes que pensar es que estás dando un servicio público, pero lo estás dando, desde luego, a unos costes que tienen que ser razonables. En la intermodalidad también acomodamos los horarios. No se había nunca sentado las administraciones a ver cómo era, por ejemplo, el horario que tenía Cercanías con el horario que tenían los trenes de alta velocidad. Y tampoco con el transporte urbano propiamente dicho, el transporte interurbano fundamentalmente de autobuses, o por ejemplo que los autobuses de concesiones que teníamos, imagínense Salamanca con Madrid, el autobús de Salamanca, mucha de la gente que venía de Salamanca a Madrid iba al aeropuerto de Barajas. Bien, que el autobús, por cierto, que debería ser un poco más rápido, ¿no? Porque tarda no sé cuánto en llegar, pero ese autobús que llega a Madrid pero llega a Barajas. Eso que parece una simpleza, parece que no era tan simple, porque no estaba estudiado en profundidad. Y a eso dedicamos mucho tiempo, como también a que Renfe firmara convenios importantes, por ejemplo, convenios con compañías aéreas para combinar el billete de tren y el código compartido con el billete aéreo, para que permitiera viajar desde numerosas ciudades AVE, de tal manera que los viajeros que llegaban a Madrid pudieran ir a las ciudades que tenían AVE. También lo hicimos con navieras para combinar tren y barco, o por ejemplo, muchos turistas extranjeros que llegaban a Málaga, al aeropuerto de Málaga, que tuvieran un sistema que les llevara a un barco de recreo y que le llevaran el equipaje, algo que les puede parecer una tontería, pero que hacía que, sobre todo, mucho turismo que tenemos de personas mayores, una de las mayores incomodidades es cargar con su equipaje que van a llevar en un crucero durante 15 días y le facilitábamos ese transporte de su equipaje y la conexión con un billete combinado que pudieran hacer un recorrido por el Mediterráneo. También lo hicimos con compañías de transporte terrestre para lo que llamamos conexión de la última milla. Y dentro de Renfe ofrecimos billete gratuito de cercanías para los viajeros que tenían alta velocidad. Eso fue una idea tuya y hoy la tengo que poner en valor aquí. Queríamos que esta apuesta de Renfe por la intermodalidad siguiera en el futuro, potenciando todos los servicios ferroviarios combinados y creo que ese tiene que ser el camino y creo que todavía se pueden hacer muchas cosas más, porque una persona que quiere viajar, lo que quiere, lo vemos nosotros mismos, tú entras en la red y lo que pretende siempre es buscarte cómo hago un viaje
que me cueste el menor esfuerzo posible y que me dé las mayores satisfacciones posibles. Por eso normalmente cada uno de nosotros vamos siempre con las cosas organizadas. Pues bien, las administraciones lo que se tienen que preocupar es de generar la menor distorsión posible a los viajeros. Lo hicimos en el sector portuario y lo hicimos en el sector aeroportuario. Y una de las cosas que me quedó pendiente y de la que le voy a hablar es de lo que para mí es clave en la movilidad de Madrid, que es la conexión. Una, afortunadamente, se ha abierto después de 7 años el otro día, que es el túnel de Atocha-Chamartín, que es una infraestructura que quedó prácticamente terminada cuando yo me fui, que es clave para que los trenes de alta velocidad puedan circular, desde luego, del norte al sur de España y del este al oeste, sin necesidad de bajarse de tren. Esto es clave, como también la ampliación de las vías de Torrejón de Velasco, porque el problema que teníamos, como saben, era que por mucho que hiciéramos un túnel, luego no teníamos por dónde entrar y salir los trenes, cosa que también me parece lo hizo una persona como yo, que no soy ingeniera, pero vamos, esto es pura, yo soy de ciencias y esto es pura matemática. Si quieres meter 20 trenes donde te caben 5, pues teníamos un problema, y por eso también se hizo Torrejón de Velasco, que ha sido también una obra importante para aumentar la capacidad. Pero uno de los temas que le digo que era muy importante es que Madrid ya es el primer hub aeroportuario de Europa. Otro de los temas importantes que muchos de ustedes, estos cursos del Escorial, no son solo para transmitir conocimiento que ustedes pueden encontrar en las redes. Es también para transmitir experiencias de las cosas que uno aprende, de las que se hacen bien y de las que se hacen menos bien, que creo que es lo importante de todos ustedes que están aquí y que saben muchísimo de infraestructuras. Uno de los temas que yo me encontré cuando llegué al Ministerio fue que se quería privatizar el aeropuerto de Madrid y el aeropuerto de Barcelona. Y yo, por una decisión mía, consultada con el presidente del Gobierno, pensé que eso era el mayor error que podía hacer España en materia de infraestructuras. ¿Por qué? Porque la clave de los aeropuertos españoles es que es una red mallada de aeropuertos. Esa red mallada hace que haya aeropuertos. Muchos aeropuertos son excedentarios, producen grandes beneficios, y otros producen pérdidas. Faltaría más, por supuesto, pero es que los aeropuertos no solo están para generar riqueza, que ahora les diré que la generan, sino que también están, y es muy importante, para dar movilidad a los ciudadanos. Por lo tanto, no se le puede pedir a un aeropuerto, por cierto, esos aeropuertos que dicen que se construyeron aeropuertos sin viajeros, no los construyó el Estado, los construyeron diputaciones y no sé quién más, pero no el Estado. El Estado, la red mallada del Estado es la que ustedes conocen, y por lo tanto cuando les hablen del aeropuerto de Ciudad Real o de no sé dónde, esos no son aeropuertos del Estado, eso fueron iniciativas público-privadas que se hicieron en algunas comunidades autónomas, pero no se le puede hacer subsidiario del problema al Estado, que se le echa la culpa de todo, ¿no? Bien, pues una de las cosas importantes que hicimos fue hacer y potenciar la red de aeropuertos españoles, hacer una red mallada, y demostramos que gestionándolo bien sacamos a bolsa el 49%, lo que era un organismo que daba pérdidas, pero pérdidas. Yo pagué la primera nómina de AENA con la cuenta de proveedores, para que se hagan una idea, porque no había dinero en caja. Logramos sacar el 49% a bolsa, y que hoy todos los años la red de aeropuertos españoles le está pagando dividendos al Estado por el 51% que tiene el Estado en la red de aeropuertos. Y una cosa importante es cómo nutres los aeropuertos. Los aeropuertos, Madrid tiene un hub impresionante. Solo hace falta que ustedes vayan después de la crisis que hemos tenido de la COVID. Por cierto, que yo me sigo poniendo mascarilla porque hay más de 1000 y pico casos por 100.000 habitantes, y se está falleciendo personas mayores, y todos los que somos más jóvenes tenemos que pensar que tenemos que velar por la salud de los que son mayores, ¿no? Que le debemos todo bien. Le decía que para mí la obsesión era cómo conectar bien Barajas
con el resto de los modos de transporte, con el transporte por carretera y con el transporte ferroviario. Y eso es lo que llamamos en su momento la Terminal Cero, que esa sigue siendo mi gran ilusión y mi gran motivación también por lo que hoy estoy aquí, y sobre todo porque estoy con personas que creen en ese modelo de conectividad, tanto de metro como de cercanías y de alta velocidad con el aeropuerto de Barajas. Ese es lo que la Terminal Cero es justamente la mejora de la conexión de Barajas con el resto de la red ferroviaria de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y eso se puede alcanzar. Se puede alcanzar y con una inversión no demasiado importante, pero que hay una parte hecha, pero que tenemos que terminar. ¿Por qué? Porque es fundamental. Cada vez más el aeropuerto de Madrid se nutre, porque es el que tiene más conexiones, se nutre de viajeros que vienen del resto de España. Y por lo tanto, un viajero que viene de León o que viene de Alicante, lo que quiere es tener una conexión directa con el aeropuerto, porque de ese modo nutrimos la red y también nutrimos la red de transporte terrestre, es decir, lo nutrimos todo. Y por lo tanto, la tarea pendiente que tenemos en este momento es hacer posible esa terminal. ¿Y eso cómo se va a lograr? Pues se va a lograr porque se va a acometer la obra más importante que va a hacer Madrid en los próximos años, que es Castellana Norte. Castellana Norte es un modelo que todos los que no lo conozcan es un modelo impresionante, que yo tuve la desgracia de que no se pudo firmar, pero quedó terminado y es el proyecto que está hoy en marcha. Es un proyecto de intermodalidad. Cuando ese proyecto se termine, pues será visitado por ingenieros de todo el mundo, porque es un proyecto que va a integrar esa intermodalidad y va a integrarlo además en una zona que va a ser la zona financiera de Madrid y va a ser un referente internacional. Es un proyecto apasionante, que tiene una complejidad técnica bastante importante, porque tiene, como saben, distintos niveles, porque la estación de Chamartín se va a convertir en un hub ferroviario, en el gran hub ferroviario que va a tener conectividad con el sur y toda la conectividad del norte, y también la conectividad con Barajas. Por lo tanto, ese es el proyecto de futuro más importante que tiene Madrid, pero que tiene España. Porque, como dice muchas veces la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que se hace en Madrid no es para Madrid y para los madrileños. De hecho, los que estamos aquí, algunos de ustedes son madrileños, pero otros no somos madrileños. Pero bueno, utilizamos el transporte todos los días de Madrid y vivimos las cosas de Madrid como propias, que entiendo que son propias de todos nosotros. Por lo tanto, esa Terminal Cero, habilitar un servicio punto a punto entre estación y aeropuerto, va a ser la clave de la movilidad de Madrid, y además sin paradas intermedias, porque la clave es que quien quiere ir al aeropuerto lo que no quiere es parar 5 veces, ¿no? Esto les pasa, como saben, en muchas líneas, ¿no? Les cuento para que sepan que hay otros países que no están tan bien como nosotros, pero nosotros nos dedicamos siempre a quejarnos. Es cuando inauguramos la línea a la frontera francesa, la línea de Barcelona a Gerona, hicimos la inauguración. Tuve yo que poner en evidencia que España había terminado la línea de alta velocidad entre Madrid y la frontera, y sin embargo los franceses no. Y entonces yo tenía unos cuantos franceses ahí al lado que les pareció francamente mal, porque como siempre estaban diciendo, sobre todo algunos, ya saben quiénes, estaban diciendo, el Estado español, Madrid no nos hace la alta velocidad. Le demostramos que tenemos línea de alta velocidad hasta la frontera, y los franceses todavía, con perdón, no han sido capaces de terminar su línea de alta velocidad hasta París. Lo digo porque muchas veces nos damos con el látigo y, sin embargo, somos un país que ha hecho un esfuerzo impresionante. Por tanto, cuando hablemos de futuro del transporte, además del transporte inteligente y esos coches que vamos a tener sin conductor y la fibra óptica en todas nuestras carreteras, pensemos en la persona. Cuando hablemos de transporte siempre pensemos en la persona. Pensemos también en las personas mayores, porque una cosa que tenemos en este momento es que tenemos una gran brecha
entre nosotros, nuestra generación, nuestras generaciones y las personas mayores. Y eso lo vemos en el acceso a los servicios sanitarios y en el acceso al transporte. Pensemos siempre que el transporte público lo van a utilizar muchas personas mayores. En este momento hay personas mayores que no utilizan los aeropuertos precisamente por la dificultad que tienen en recorrer esas grandes distancias en los aeropuertos. Entonces facilitemos en el transporte urbano, sobre todo, y en la intermodalidad, el darle comodidad a lo que les contaba, a esos turistas mayores que llegaban a Málaga y parte de lo que, en las encuestas que se le hacía, ¿cuáles han sido sus mayores dificultades en su viaje a España? Era el cómo organizarse para llevar las maletas, fíjense qué simpleza, del aeropuerto al barco. Una cosa tan fácil de resolver. Por lo tanto, esa integración de la modalidad, de la intermodalidad, es clave en el futuro. No es necesario invertir mucho más, es importante tener buenas ideas para hacer posible. Y de ahí, Silvia y viceconsejero, también los intercambiadores. Los intercambiadores ha sido una cosa fundamental e importantísima, porque los intercambiadores le han cambiado la vida, nunca mejor dicho, le han cambiado la vida a mucha gente entre la red de metro y la red de autobús, y son las puertas de acceso a las ciudades. Y por eso, enhorabuena por el proyecto que se ha desarrollado, por esa reducción de tiempos de viaje, por esos espacios únicos que simplifican el transbordo, por esa mejora de las frecuencias y por esos billetes multiviaje, que son claves, desde luego, para poderte mover, y esas áreas intermodales que facilitan todos los modos de transporte. Estoy hablando de la calidad del viaje entre Canillejas, por ejemplo, Ciudad Lineal, o Colonia Jardín, o Conde de Casal o Legazpi, que ha habido un antes y un después impresionante. Y ahora me voy a referir de forma muy breve al tema de mercancías. Si la intermodalidad es importante en viajeros, la intermodalidad en mercancías es clave y es fundamental. El sistema de mercancías español sigue siendo ineficiente. Saben que el transporte de mercancías, del que tenemos mucho que aprender, tanto el transporte es predominante de carretera, sigue siéndolo. Estamos en un momento muy complejo y muy crítico porque el combustible es carísimo y por lo tanto la logística, que es clave en la economía del país, está viendo encarecer de una manera impresionante sus costes. Pero tenemos un transporte por carretera que es muy eficiente y que tiene en este momento dificultades. Pero una dificultad que le querían poner a mayores y que saben que yo siempre me he opuesto es el tema de los peajes. Creo que sería un retroceso terrible poner peajes en las carreteras, porque creo que si el transporte de mercancías por carretera es eficaz en España, y además es un transporte totalmente mallado y es un transporte que llega hasta el último rincón de nuestro país, eso se terminaría. Y por lo tanto, una apuesta por el transporte por carretera, porque es muy eficaz y desde luego necesita mucha ayuda. Pero tenemos una asignatura pendiente, por supuesto, en mercancías. Saben que en Renfe nosotros lo que hicimos fue dividir el negocio en 4 empresas, y la empresa de transporte por mercancías es una empresa diferenciada del resto de las empresas de transporte por carretera, también de maquinaria y de vagones, y pusimos en marcha este proyecto en el que, como saben, está el sector privado, pero que creo que tiene que seguir transformándose para ser eficiente. Pero lo que es clave también es la intermodalidad entre los modos de transporte: barco, avión y transporte por carretera. Y eso no lo hemos logrado. Creo que tenemos muchísimo por hacer, y como aquí está mucha gente del transporte y también están responsables públicos, decirles que hagamos un esfuerzo. Por ejemplo, para la conectividad se hizo un esfuerzo muy importante, pero hay que seguirlo haciendo en la conectividad, sobre todo ferroviaria, de los puertos, y también en esa intermodalidad entre el transporte de camión y el transporte ferroviario. Ya saben que no todo se transporta, no se es eficiente transportando una bicicleta en un tren. Como veíamos, teníamos algunos servicios curiosos. Yo le decía, soy de ciencias y lo único que se me dan
medianamente bien son los números, ¿no? Y me di cuenta de lo que nos estaba costando transportar, por ejemplo, una bicicleta de Coruña a Madrid. O sea, costaba más transportar la bicicleta que costaba la bicicleta. Entonces, que saben que en tren se transportan cosas que son o pesadas o voluminosas o que además no tienen por qué llegar en un día exacto, ¿no? Y estábamos transportando cosas que eran inauditas, como le digo, como bicicletas, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante esa intermodalidad ferroviaria y marítima, y para eso hicimos algo que, como saben, también transformó la intermodalidad, que fue, teníamos un problema, había pocos recursos, los puertos españoles tenían superávit, la mayoría de los puertos españoles, hay puertos españoles, mientras ustedes y yo estamos hablando aquí, que tienen en caja 120 millones de euros, 140 millones de euros, por decirle algunos ejemplos. Y ADIF, el gestor de infraestructuras, o sea, los presupuestos del Estado, no tenían recursos para conectar los puertos con la red ferroviaria. Entonces lo que creamos fue un modelo cogestionado para que las redes ferroportuarias que se conocen, hicimos una modificación legal para que pudieran los propios puertos invertir recursos en crear esa infraestructura que iba destinada a la mejora de la competitividad de los puertos. Y así pues se han hecho infraestructuras y se están haciendo en puertos importantes en España, como en el puerto de Barcelona o como en el puerto de Cartagena, etcétera. Porque la intermodalidad entre tren y puerto era bajísima en España. Sigue siendo baja, pero esta es otra asignatura pendiente. Y lo que sí hicimos fue aprobar la estrategia logística de España, con unos retos que tienen que ver con la globalización y con el reto que tiene que ver el transporte. Fíjense, en los últimos 10 años, si ustedes analizan lo que se transporta de personas y de mercancías, ha cambiado casi más las mercancías que las personas. Por ejemplo, nadie hubiera pensado en España que nos íbamos a parecer tanto a Estados Unidos en el transporte de paquetería. En Estados Unidos, como saben, es frecuente, en Estados Unidos hay moles donde la gente va a comprar, pero fundamentalmente la gente vive en muchos estados de Estados Unidos en territorios bastante aislados y por lo tanto la compra por internet nos llevaban años de ventaja. El modelo que hay ahora en España, logístico, de que te pongan el paquete en tu casa en 24 horas, eso no existía, o la comida en tu casa o cualquier tipo de servicio en tu casa. Pues bien, el transporte de ferrocarril, la intermodalidad entre puerto y terrestre ha cambiado bastante poco todavía, pero no ha cambiado porque no hay facilidades de ese balanceo que tiene que haber de un lado a otro. Por ejemplo, todo el cereal, una parte del cereal, saben que somos deficitarios en cereales en España, ¿no? Y ahora tenemos el problema, como saben, también de Ucrania, ¿no? Pues el grano que llega a los puertos españoles, ese granel se va por ferrocarril. Muy poca gente lo sabe. Las palas eólicas, las palas de la construcción de los aerogeneradores, entran por barco y se transportan, en muchos casos se tienen que transportar por carretera. Por lo tanto, ahí hay un ámbito, se lo digo también a todo el sector privado, hay un ámbito de mejora impresionante. Y me consta que hay ya muchos inversores internacionales analizando por lo menudo cómo tiene que ser, una vez terminadas esas interconexiones, cómo puede mejorar desde el punto de vista de la eficiencia y con la ayuda del sector privado, todo el sector. Y también pusimos en marcha lo que se llaman los llamados TILOS, que son también claves en la intermodalidad. Eso que se llaman las TILOS son terminales intermodales y logísticas, que en esto se ha avanzado mucho. Es un modelo, como saben, basado en la libre iniciativa y en la competencia, que prestan servicios fundamentales y la iniciativa pública-privada aquí tiene un elemento clave de competitividad y que son, sin ninguna duda, son entes públicos, como saben, adscritos a Fomento, donde colabora ADIF, colabora Puertos del Estado y colabora también las EPEs y las comunidades autónomas que se adhieren a ellos. Le animaría también a que vean que son de gestión privada, pura y dura, y que están ayudando mucho a la intermodalidad.
Y Madrid, por ser la capital de España, que lo es, y estar en el centro del país, tiene también en ese modelo de Tilos, tiene también un futuro impresionante. Y termino hablándoles de otro tema que siempre que hablo con el sector de la logística me dicen, por favor, usted que conoce el sistema, ¿por qué no mejora el tema de la ventanilla única? Esa ventanilla única aplicada a las Tilos, que es tan importante. Los trámites burocráticos que se tienen que hacer en España siguen siendo un tema dramático, tanto en los permisos de circulación como en todas las trabas administrativas. Y creo que también, aunque hemos avanzado mucho, las tecnologías de la información nos permiten mejorar mucho. Yo soy una apasionada de Israel, porque desde luego ha demostrado un país en los últimos 20 años que ha sido capaz de ser una potencia en tecnología, por ejemplo en el campo sanitario, pero también en tecnología de sistemas de información. Y hace unos años, esta semana pasada, estuve viendo centros de innovación tecnológica y son un ejemplo, están trabajando en ámbitos como el cáncer, como la innovación tecnológica, la telemedicina, pero les animaría a que visiten alguno de los puertos de Israel y vean, por ejemplo, el puerto de Haifa, donde un camión se despacha en un minuto, y nosotros tenemos un problema en los puertos impresionante porque tardamos en despachar un transporte, y tardamos porque tenemos todos los servicios de inspección en los puertos dependen de otros ministerios, y es fundamental que se integren todos los servicios de inspección. Sabe que hay inspección vegetal, inspección animal, inspección de todo tipo, que se integren, y el servicio de aduanas, que también, como saben, juega un papel fundamental, y las inspecciones que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que todos esos servicios se integren, porque son el ejemplo de cómo es posible que las trabas burocráticas hagan que a veces perdamos tráficos, algún barco que llega a un puerto español y se nos van a Portugal, porque despachan el tráfico mucho antes que nosotros. Pues ese ejemplo de los sistemas de información tiene que ser clave en todos los modos de transporte. Y tenemos que ser conscientes de que la ventanilla única debería ser no solo la ventanilla única de los modos de transporte de la Administración General del Estado, sino también la ventanilla única entre las administraciones. Y de ahí que uno de los proyectos que tiene la Comunidad de Madrid es precisamente que todas aquellas autorizaciones que se estén dando en otras comunidades autónomas les sirva también para Madrid. Y debería de ser a la inversa, porque si no lo que estaremos haciendo pues son 17 reinos de taifas en nuestro país, en todas las áreas. Y si algo tenemos que tener una cohesión y una vertebración total es en el transporte. Voy terminando ya, y para que podamos hacer también un intercambio de opiniones entre ustedes, entre todos. Termino ya diciéndoles que confío en que nuestro país siga avanzando por el camino del éxito de las infraestructuras, que es el camino del éxito del transporte. Pero que el modelo de transporte en España, un modelo moderno, un modelo competitivo, un modelo eficiente, solo se alcanzará por la vía de la intermodalidad. Solo si tenemos una red mallada, pero no solamente los autobuses por un lado, los trenes por el otro, los barcos por el otro, los aviones por el otro, nunca conseguiremos ser eficientes. Y los recursos, como saben, son escasos. Y por lo tanto, cuando los recursos son escasos, que el dinero no crece en los árboles, como dicen algunos, ante esos recursos escasos los ciudadanos nos piden eficiencia. Y la eficiencia viene por dos caminos. Viene por el camino de las tecnologías. Una de las cosas que nos hace eficientes es, por ejemplo, los trenes de alta velocidad. Desde luego, amortizando las infraestructuras, son muchísimo más competitivos que el tren convencional, no hace falta que se lo diga, pero hay que poner medidas para que sean eficientes. Toda la tecnología nos hace ser más eficientes, no solo en trenes o en aviones, como decía muy bien el viceconsejero, en todos los ámbitos del transporte. Es la tecnología aplicada a todo lo que hacemos en el ámbito del transporte, incluidos los sistemas de información, incluida esa intermodalidad de la que les hablaba. Es decir, que un turista que llegue a España, al aeropuerto de Barajas o al aeropuerto de Barcelona, debería de tener ya en un solo documento todo su transporte, todo lo que va a hacer
si está aquí 15 días o 6 días o 20 días. Ese es el modelo ideal de transporte. Pero no pensemos solo en el turista, que también, porque algo que nos ha hecho potentes a España en materia de turismo, además del sol y de la playa y de la cultura y de la comida y de lo simpáticos que somos, es el transporte. Son, por supuesto, la sanidad. Cuando en las encuestas que hemos hecho internacionales, que ha hecho el Cano y que han hecho otros organismos, de lo que le preguntan a los turistas es lo que más valoran es el transporte. Porque efectivamente tenemos un transporte de lujo. O sea, nosotros vamos de aquí a Alicante en menos de 3 horas. Vamos de aquí a León, a Galicia, a Andalucía. Y pronto tendremos terminadas las redes a Cantabria o Asturias. Es decir, nosotros somos un modelo de vertebración y tenemos el tamaño de país para estar vertebrados. Y tenemos unas líneas de metro que son la envidia. Yo estudié en Londres y recuerdo cuando era niña la diferencia que había entre Londres y Madrid en el metro. Y ahora que voy de mayor veo la diferencia a favor, desde luego, por goleada de Madrid, porque tenemos un metro espectacular. Pues bien, concluyo ya. No hay nada mejor en la vida y en las políticas públicas que escuchar, que atender, que incorporar tecnología, incorporar sistemas de información, pero no olvidarnos nunca de que la intermodalidad va dirigida a los ciudadanos, a los que utilizan nuestro servicio público todos los días del año. Todos esos días del año que la gente tiene que cogerse un autobús, un metro o un tren de cercanías para ir a trabajar. Si trabajamos de forma conjunta, trabajamos escuchando y trabajamos incorporando tecnología y buenos profesionales, lo vamos, estoy segura, a conseguir. Y por eso creo que es muy importante depositar siempre la confianza de la gestión pública en personas que tengan reconocidos conocimientos. A mí me dijeron ya en mi casa que en la vida se lidera por conocimientos, que no esperemos liderar por simpatía o por hacernos fotos bonitas. No había selfies entonces, pero ahora por selfie, eso no vale para nada. Aquí en la vida pública se lidera por conocimientos, se lidera conociendo la materia de la que tratas, se lidera también conociendo la legislación que te opera, se opera también muy bien sabiendo en Europa cómo consigues fondos comunitarios, sabiendo muy bien la materia de la que hablas y sabiendo y conociendo que hay que escuchar al sector y que este sector es un sector que se nutre fundamentalmente del sector privado. Es decir, son ustedes los que construyen infraestructuras, son ustedes los que dan servicio de transporte, son ustedes los que hacen posible la mejora de las tecnologías y son ustedes los que aportan capital humano. Por eso termino, querido viceconsejero y querida gerente, presidenta, y amiga, felicitándoos a todos. Creo que se está haciendo un trabajo extraordinario. Yo creo que las infraestructuras son claves. Madrid lo ha demostrado. El Madrid de hace 20 años en transporte y el de hoy no se parecen nada. Tampoco nosotros nos parecemos a nosotros mismos, pero es verdad que tenemos que sentirnos orgullosos, pero ese orgullo nos tiene que servir para seguir avanzando en esa intermodalidad tan necesaria. Muchísimas gracias. ¿Sí? Hola, bueno, muchas gracias por su intervención. Hace 2 años pude disfrutar de la que realizó aquí sobre sanidad en aquel momento, en el tema de las políticas públicas. Igual, muy ilustrativa como ha sido actualmente. Le quería preguntar cómo valora actualmente las políticas que está desarrollando el Ministerio de Transportes actualmente a nivel global, o las que hay previstas, ya que va a ser uno de los receptores de mayores fondos europeos, ¿no?, de los fondos de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar decirle que
en política lo más importante es valorar a la gente por los hechos, ¿no? Y como todos ustedes son inteligentes, pues valoren ustedes todos por los hechos. Por los hechos me conoceréis, ¿no? Y por lo tanto creo que es muy importante el que se apliquen bien los fondos. El PERTE en infraestructuras se aplique bien y que no se desperdicien los fondos comunitarios. Yo lo que sí le puedo decir es que creo que ha sido una buena iniciativa el poner a una persona como Carmen Librero al frente de la ejecución de los proyectos, que es una buena gestora, trabajó en mi equipo y es una persona que ha estado en INECO también y que conoce muy bien, es una ingeniera que conoce muy bien las infraestructuras del país y conoce muy bien algo muy importante que es, no sé si le estoy haciendo un favor hablando bien de ella, a lo mejor le estoy haciendo un desfavor, ¿no? Pero creo que es muy importante poner al frente de la gestión de grandes proyectos a personas capacitadas, funcionarios públicos que conocen muy bien el funcionamiento de la administración, porque si no nos podemos encontrar con que terminen los fondos y no hayamos aplicado los fondos. Y en este momento yo los datos que tengo de ejecución presupuestaria, la verdad que son muy mejorables, o sea, absolutamente mejorables. Y por lo tanto yo lo que animaría al equipo del Ministerio es a trabajar duro. Tenemos unos grandes funcionarios y unas grandes personas dentro del Ministerio de Fomento, equipos humanos estupendos, y lo que pasa es que, como le digo, la valoración siempre es por los hechos, ¿no? Y el balance es ver ahora a final de año qué se ha ejecutado en materia de fondos europeos, ¿no? Y ese es el examen, ¿no? El examen que tenemos que hacer todos, y yo siempre estoy dispuesta, se lo trasladé a la ministra, como ministra que lo he sido, a arrimar el hombro, pero también a decir en algunos casos las cosas que creo que se tenían que funcionar mejor. Y en el caso que nos ocupa y del que usted me pregunta, de los fondos, creo que la incorporación de una técnico que es una persona muy capacitada, pues será muy bueno, porque posiblemente su incorporación sea porque las cosas iban retrasadas.